Fugió del altar, pero fue obligada a casarse con el padrino, y él juró nunca tocarla. Hasta amar. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les traigo una historia de amor extraordinaria que ocurrió en el México colonial de 1847, una época de pasiones intensas, tradiciones estrictas y corazones que desafiaron las convenciones sociales. Esta es una historia que te emocionará, te hará suspirar y te mantendrá pegado a la pantalla durante la próxima hora. Pero antes de comenzar esta increíble aventura romántica, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa esa campanita. Y por favor, déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás escuchando y si crees en el amor verdadero. Queremos ver esos comentarios llenos de corazones y banderas de México, España, Argentina, Colombia y de donde sea que nos acompañes. Ahora sí, prepárate para conocer la apasionante historia de Isabela Mendoza, una joven rebelde que huyó del altar y cambió su destino para siempre. Capítulo 1. La huida del altar. El sol de abril de 1847 se alzaba majestuosamente sobre la ciudad colonial de Puebla, México, bañando de oro las cúpulas de las iglesias y los techos de teja roja de las casas señoriales. En la imponente Catedral de Puebla, los preparativos para la boda más esperada del año estaban en su momento culminante. Isabela Catalina Mendoza y Herrera, de apenas 18 años, se encontraba en la sacristía de la catedral, vestida con el traje de novia más lujoso que había visto la alta sociedad poblana en décadas. El vestido de seda blanca importada de Francia tenía encajes valencianos bordados a mano con hilos de oro, y el velo de su bisabuela, heredado por generaciones de mujeres Mendoza, caía como una cascada de tul sobre sus hombros. Pero bajo esa apariencia de perfección nupcial, Isabela era un volcán de rebeldía a punto de erupcionar. «Señorita Isabela», susurró Mercedes, su dama de compañía desde la infancia. «Es hora, su padre la está esperando en la entrada principal». Isabela se miró en el espejo de cuerpo entero que habían traído especialmente para la ocasión. Era una joven de belleza extraordinaria, piel de porcelana, ojos verdes como esmeraldas que contrastaban dramáticamente con su cabello negro azabache y labios rojos como cerezas maduras. Venía de una de las familias más distinguidas de Puebla. Su padre, don Rodrigo Mendoza, era dueño de 3 haciendas y uno de los hombres más ricos e influyentes de toda la región. Pero toda esa riqueza y posición social no podían comprar lo único que Isabela deseaba desesperadamente: la libertad de elegir su propio destino. «Mercedes», dijo Isabela con voz temblorosa pero determinada, «¿tú crees que una mujer tiene derecho a decidir con quién pasar el resto de su vida?» La dama de compañía, una mujer de mediana edad que había criado a Isabela desde bebé, la miró con preocupación creciente. «Señorita, ¿por qué me pregunta eso precisamente hoy?» «Porque hoy es el día en que voy a tomar la decisión más importante de mi vida». En el altar de la catedral esperaba don Esteban Ruiz de Montemayor, un hombre de 45 años, viudo, con 2 hijos adolescentes de su primer matrimonio. Era inmensamente rico, propietario de minas de plata en Zacatecas, y había sido elegido por don Rodrigo como el esposo perfecto para Isabela. Para don Rodrigo, era una alianza perfecta. Unía 2 de las fortunas más grandes de México y aseguraba el futuro económico de la familia Mendoza. Para don Esteban, significaba una esposa joven y hermosa que le daría más herederos y embellecería su casa. Para Isabela, era una sentencia de muerte emocional. Había conocido a don Esteban apenas 3 meses atrás, cuando su padre anunció el compromiso sin consultarla. El hombre era educado, correcto, inmensamente aburrido, y la trataba como si fuera una preciosa muñeca de porcelana que había comprado para decorar su vida. Durante los meses de cortejo obligatorio, Isabela había intentado múltiples veces explicarle a su padre que no amaba a don Esteban, que ni siquiera lo respetaba como hombre. Pero don Rodrigo era de la vieja escuela. Las mujeres no elegían, obedecían. «Las mujeres decentes no se casan por amor, Isabela», le había dicho su padre con firmeza. «Se casan por conveniencia, por familia, por posición social. El amor es un lujo que no nos podemos permitir».
Pero Isabela había crecido leyendo a escondidas novelas románticas francesas que Mercedes le conseguía en el mercado negro. Había soñado durante años con un amor verdadero, con un hombre que la viera como una persona completa, no como una posesión hermosa. El sonido de la marcha nupcial comenzó a resonar por toda la catedral, tocada por el organista más famoso de Puebla. Era la señal, tiempo de caminar hacia su destino. «Señorita Isabela», insistió Mercedes, «su padre». «Lo sé», interrumpió Isabela, y de repente su rostro se transformó con una determinación férrea que Mercedes nunca había visto antes. «Mercedes, ¿me amas como a una hija?» «Usted lo sabe, señorita, la he cuidado desde que nació». «Entonces ayúdame a ser libre». Sin esperar respuesta, Isabela se dirigió hacia la ventana de la sacristía que daba al patio lateral de la catedral. Era una ventana relativamente baja, y del otro lado había un jardín con suficiente vegetación para amortiguar una caída. «Señorita Isabela, no», gritó Mercedes, comprendiendo inmediatamente las intenciones de la joven. Pero Isabela ya había abierto la ventana y estaba subiendo al alféizar, reuniendo cuidadosamente las faldas de su vestido de novia para no tropezar. «Dile a mi padre que prefiero morir antes que vivir sin amor», declaró Isabela, y sin más dilación saltó. El jardín del patio lateral estaba afortunadamente bien cuidado, con arbustos tupidos que amortiguaron su caída. Isabela se levantó rápidamente, se sacudió las hojas y los pétalos de su vestido y comenzó a correr hacia la salida trasera de la catedral. El pánico que se desató en la catedral fue inmediato y absoluto. Mercedes corrió gritando hacia la nave principal, donde 300 invitados esperaban la entrada de la novia. Don Rodrigo, vestido con su mejor traje de charro bordado con hilos de plata, palideció hasta ponerse gris cuando escuchó que su hija había saltado por la ventana. Don Esteban, esperando en el altar con creciente impaciencia, no entendía por qué había tanto alboroto en la parte trasera de la iglesia, hasta que el padre Martínez, el sacerdote que iba a oficiar la ceremonia, se acercó a susurrarle al oído las noticias devastadoras. «¿Cómo que se fugó?», rugió don Esteban, su rostro transformándose de la dignidad artificial a la furia genuina. «Nadie me humilla de esta manera». Pero la persona que reaccionó de manera más interesante fue Diego Alejandro Vázquez de Acuña, el padrino de bodas. Diego tenía 32 años y era todo lo que don Esteban no era. Alto, atlético, con cabello castaño que brillaba con reflejos dorados bajo el sol y ojos azules que habían heredado de su abuela española. Era el mejor amigo de don Esteban desde la infancia, a pesar de ser 13 años menor, y uno de los hombres más deseados pero inalcanzables de toda la sociedad poblana. Diego era también abogado, educado en la Universidad de México, y poseía una mente brillante que había convertido su herencia familiar modesta en una fortuna considerable a través de inversiones inteligentes en comercio y bienes raíces. Pero lo que realmente lo distinguía era su código moral inquebrantable y su reputación de hombre íntegro en una sociedad a menudo corrupta. Mientras todos los demás gritaban y corrían en círculos, Diego permaneció calmado, analizando la situación con la precisión de un estratega militar. «Esteban», dijo a su amigo, «necesitas tomar decisiones rápidas. Esta humillación pública va a afectar tu reputación comercial si no la manejas correctamente. Voy a arrastrar a esa pequeña rebelde de vuelta al altar por el cabello si es necesario», bramó don Esteban. «Eso solo empeorará las cosas», respondió Diego con calma. «Piensa estratégicamente». Mientras tanto, Isabela corría por las calles coloniales empedradas de Puebla, su vestido de novia ondeando detrás de ella como las velas de un barco en tormenta. La gente se detenía a mirarla con asombro. No todos los días se veía a una novia huyendo de su propia boda, pero Isabela no tenía un plan más allá de escapar. No tenía dinero, no tenía lugar a donde ir, y su vestido de novia la hacía imposible de ignorar. Después de correr por casi una hora, se refugió en una pequeña iglesia en un barrio humilde, donde se desplomó en un banco de madera, jadeando y tratando de decidir qué hacer con el resto de su vida. Fue allí donde Diego la encontró 3 horas después. Isabela levantó la vista cuando escuchó pasos en la iglesia vacía, y se sorprendió al ver al padrino de su boda caminando lentamente hacia ella.
Señorita Mendoza, dijo Diego con voz suave pero firme. Su padre me envió a buscarla. Supongo que viene a arrastrarme de vuelta, respondió Isabela con amargura, pero sin miedo. Había oído suficientes historias sobre Diego Vázquez para saber que era un hombre honorable. Vengo a hablar con usted, corrigió Diego, sentándose en el banco al lado de ella pero manteniendo una distancia respetuosa, para entender por qué una mujer inteligente arriesgaría todo por evitar un matrimonio que la mayoría consideraría ventajoso. Isabela lo estudió cuidadosamente. Era la primera vez que alguien se refería a ella como inteligente en lugar de hermosa. ¿Realmente quiere saber?, preguntó. Realmente quiero saber. Y por primera vez en su vida, Isabela encontró a alguien dispuesto a escuchar sus verdaderos sentimientos. Capítulo 2. La propuesta inesperada. Isabela miró a Diego durante un largo momento, evaluando si podía confiar en él. Sus ojos azules no mostraban juicio ni condescendencia, sino una curiosidad genuina que la animó a hablar. ¿Ha estado usted alguna vez enamorado, señor Vázquez?, preguntó finalmente. La pregunta tomó a Diego por sorpresa. Era directa y personal de una manera que no era típica en las conversaciones entre hombres y mujeres de su clase social. Sí, respondió después de un momento. Una vez. ¿Se casó con ella? No. Ella murió de tuberculosis cuando teníamos 20 años. Isabela sintió una punzada de compasión. Lo siento. ¿La amaba profundamente? Con cada fibra de mi ser. Entonces entiende por qué no puedo casarme con don Esteban. Él ve en mí una hermosa posesión, un adorno para su casa, una máquina para producir herederos. Pero nunca me verá como una persona completa, con pensamientos, sueños y la capacidad de amar genuinamente. Diego asintió lentamente. Entiendo su punto, pero también debe entender que su huida ha creado un escándalo que afectará a ambas familias durante años. ¿Y eso es más importante que mi felicidad? No, respondió Diego con honestidad que la sorprendió, pero es la realidad con la que debemos lidiar. Isabela se hundió en el banco, sintiéndose derrotada. Entonces, supongo que no tengo elección, sino regresar y ser la esposa obediente que se espera que sea. Hay otra opción, dijo Diego lentamente, como si estuviera desarrollando la idea mientras hablaba. ¿Cuál? Diego se levantó y caminó hacia el altar de la pequeña iglesia, dándole la espalda mientras organizaba sus pensamientos. Su padre está desesperado por salvar la reputación familiar. Don Esteban está furioso, pero más preocupado por su propia imagen pública que por usted. Y yo, hizo una pausa, yo tengo una reputación de honor que me da cierta influencia en estas situaciones. No entiendo a dónde quiere llegar. Diego se giró para enfrentarla. ¿Podría casarme con usted? Isabela se quedó sin palabras por un momento completo. ¿Qué? Piénselo lógicamente. Si usted se casa conmigo en lugar de con Esteban, se resuelven varios problemas. Su padre salva la cara porque usted se casa con un hombre respetable. Esteban puede afirmar que la rechazó por su comportamiento inadecuado, lo que protege su ego. Y usted evita un matrimonio que claramente la haría miserable. Pero, ¿por qué haría usted eso? ¿Qué ganaría? Diego regresó al banco y se sentó frente a ella. Soy honesto con usted, señorita Mendoza. A los 32 años, estoy bajo presión constante de mi madre para casarme y producir herederos. He evitado el matrimonio porque no he encontrado a una mujer que respete intelectualmente. ¿Y usted me respeta intelectualmente? Cualquier mujer con el coraje de saltar por una ventana para evitar un destino que no desea merece respeto. Isabela sintió algo revoloteando en su estómago que no pudo identificar inmediatamente. Pero eso no resuelve el problema fundamental, dijo. Seguiría siendo un matrimonio sin amor. Ahí es donde mi propuesta se vuelve poco convencional, respondió Diego. Si acepta casarse conmigo, le doy mi palabra de honor de que nunca la tocaré sin su permiso expreso. Viviremos como compañeros de casa respetables. Usted tendrá su propia habitación, su propia vida, y la libertad de perseguir sus intereses intelectuales. ¿Y los herederos que su madre quiere? Son problema de mi madre, no mío. Isabela lo estudió intensamente,
¿Por qué me haría una oferta tan extraña? Porque creo que tanto usted como yo merecemos más que matrimonios de conveniencia que nos hagan infelices. Si vamos a estar atrapados por las expectativas sociales, al menos podemos crear nuestros propios términos. La oferta era completamente inesperada, pero mientras Isabela la consideraba, comenzó a ver las ventajas. Diego Vázquez tenía reputación de hombre honorable. Si daba su palabra, la cumpliría. Y la idea de tener un matrimonio basado en respeto mutuo, en lugar de pasión ciega o conveniencia económica, tenía un atractivo intelectual. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó. Su padre me dijo que si no la convenía de regresar para casarse con Esteban hoy, la enviaría a un convento mañana por la mañana. Isabela sintió que se le helaba la sangre. Un convento significaba el fin absoluto de cualquier posibilidad de libertad o amor. Entonces no tengo mucha elección, ¿verdad? Siempre hay elección, señorita Mendoza. La pregunta es cuál de las opciones disponibles le permite mantener más control sobre su propia vida. Isabela se levantó y caminó hacia el altar, imitando el movimiento que Diego había hecho antes. La pequeña iglesia era simple pero hermosa, con santos tallados en madera que la miraban con expresiones benevolentes. Si acepto su propuesta, dijo finalmente, necesito que me prometa algo más. ¿Qué? Que si alguno de los dos encuentra el amor verdadero en el futuro, liberaremos al otro de este matrimonio de conveniencia. Diego consideró esto durante un momento. Eso es complicado legalmente, pero éticamente justo. Acepto. ¿Y promete tratarme como una igual intelectual, no como una decoración hermosa? Se lo prometo. Isabela respiró profundamente. Entonces acepto su propuesta, señor Vázquez. Diego, corrigió él. Si vamos a ser esposos, debería llamarme Diego. Isabela, respondió ella. Y Diego, gracias por ofrecerme una alternativa que no había considerado. Regresaron juntos a la casa de los Mendoza, donde encontraron a don Rodrigo esperándolos con una mezcla de alivio y furia. Don Esteban ya se había ido, declarando públicamente que había rechazado a Isabela por su comportamiento escandaloso. «¡Isabela!», rugió don Rodrigo cuando ella entró. «¿Cómo te atreviste a humillar a esta familia de esa manera?» «Papá», interrumpió Diego con calma, «tengo una propuesta que resolverá esta situación para todos». Cuando Diego explicó su plan de casarse con Isabela, don Rodrigo inicialmente se opuso. Diego no era tan rico como don Esteban, y el matrimonio no proporcionaría las mismas ventajas comerciales. Pero Diego tenía argumentos convincentes, su reputación era impecable, su futuro financiero era sólido, y lo más importante, estaba dispuesto a casarse con Isabela inmediatamente, salvando así la reputación familiar. «¿Y tú, Isabela?», preguntó finalmente don Rodrigo. «¿Aceptas este matrimonio?» «Sí, papá, acepto». Esa misma tarde, en una ceremonia privada en la capilla de la Casa Mendoza, Isabela Catalina Mendoza y Herrera se casó con Diego Alejandro Vázquez de Acuña. Fue una ceremonia simple, con solo las familias inmediatas presentes, muy diferente de la boda extravagante que había sido planeada para esa mañana. Isabela llevaba un vestido azul sencillo pero elegante, y Diego llevaba su mejor traje negro. Cuando el padre Martínez los declaró esposo y esposa, intercambiaron un beso casto en la mejilla, sellando un matrimonio basado en respeto mutuo y conveniencia práctica. Pero mientras pronunciaban sus votos, ambos sintieron algo inesperado. Una chispa de curiosidad genuina el uno por el otro que no habían anticipado. Esa noche, Diego cumplió su promesa. Le mostró a Isabela su nueva habitación en la Casa Vázquez, una suite hermosa con una biblioteca personal, un escritorio para escribir y una cama con dosel que sería exclusivamente suya. «Mi habitación está al final del pasillo», le explicó. «Nunca entraré aquí sin su invitación». «¿Y cómo funcionará esto exactamente?», preguntó Isabela, sintiéndose súbitamente nerviosa ahora que la realidad de su nueva situación se hacía evidente. «Funcionará como usted quiera que funcione», respondió Diego. «Somos compañeros en esto, Isabela. No hay reglas predeterminadas». Después de que Diego se retiró a su propia habitación, Isabela se sentó en su nueva cama y reflexionó sobre los eventos extraordinarios del día. Había comenzado como una novia rebelde,
huyendo de un matrimonio indeseado, y había terminado como la esposa de un hombre que le ofrecía algo que nunca había esperado: respeto y libertad. Pero mientras se preparaba para dormir, no pudo dejar de preguntarse si había cometido un error al aceptar un matrimonio sin amor. ¿Era suficiente el respeto mutuo o estaría condenada a una vida de compañerismo educado pero emocionalmente vacío? Capítulo 3. Los primeros meses. Los primeros meses del matrimonio de conveniencia entre Isabela y Diego establecieron una rutina que era extrañamente cómoda para ambos. Durante el día, Diego manejaba sus negocios legales y comerciales, mientras que Isabela exploraba su nueva libertad con cautela pero creciente entusiasmo. La biblioteca de Diego resultó ser más extensa de lo que Isabela había imaginado. Contenía no solo libros de leyes y comercio, sino también obras de literatura, filosofía, ciencia y una colección sorprendente de novelas francesas e inglesas que Diego había adquirido durante sus estudios universitarios. ¿Ha leído realmente todos estos libros?, le preguntó Isabela una tarde, encontrándolo en la biblioteca revisando documentos legales. La mayoría, respondió Diego, levantando la vista de sus papeles. ¿Hay algo específico que le interese? Estos libros de medicina, señaló Isabela hacia una sección. ¿Por qué los tiene? Diego se levantó y se acercó a los libros que había señalado. Mi hermana menor quería estudiar medicina, pero por supuesto, eso era imposible para una mujer. Estos libros eran para ella. ¿Qué pasó con ella? Se casó con un comerciante en Guadalajara. Tiene 4 hijos ahora y dice que es feliz. Pero a veces veo tristeza en sus ojos cuando habla de los sueños que abandonó. Isabela sintió una conexión inmediata con la hermana desconocida de Diego. ¿Puedo leer estos libros? Por supuesto. Puede leer cualquier libro de esta biblioteca. ¿No le parece inapropiado que una mujer estudie medicina? Diego la miró con una expresión que ella no pudo interpretar completamente. Isabela, le prometí tratarla como una igual intelectual. Eso significa que su mente es tan capaz como la mía de absorber conocimiento, sin importar el tema. Esta conversación marcó el comienzo de algo que ninguno de los dos había anticipado. Cenas donde discutían los libros que Isabela había estado leyendo, debates sobre temas médicos, filosóficos y legales que se extendían hasta altas horas de la noche. ¿Cree usted que las mujeres deberían tener derecho a estudiar en las universidades?, preguntó Isabela una noche durante la cena. Intelectualmente, no veo razón por la que no, respondió Diego. Prácticamente, la sociedad no está lista para esa idea. ¿Pero usted estaría dispuesto a apoyar a una mujer que quisiera intentarlo? Diego dejó su tenedor y la miró directamente. ¿Está hablando hipotéticamente o está considerando algo específico? Isabela sintió que se sonrojaba. Hipotéticamente. Hipotéticamente, sí. Apoyaría a cualquier persona con la inteligencia y determinación necesarias para perseguir una educación superior. Estas conversaciones se volvieron el punto culminante de los días de Isabela. Diego era el primer hombre que había conocido que no solo toleraba sus opiniones intelectuales, sino que las buscaba activamente y las desafiaba de manera constructiva. Pero había momentos de tensión también. La madre de Diego, doña Carmen Vázquez, había estado inicialmente encantada de que su hijo finalmente se hubiera casado. Sin embargo, conforme pasaban los meses sin señales de un embarazo, comenzó a hacer preguntas cada vez más directas. «Isabela, querida», le dijo doña Carmen durante una visita, «espero que no estés teniendo dificultades en los aspectos maritales. Si necesitas consejo...» «Estamos perfectamente bien, doña Carmen», interrumpió Isabela, sintiendo que sus mejillas se encendían. «Es solo que esperaba noticias de un nieto antes de fin de año». Esa noche, Isabela confrontó a Diego sobre la situación. «Su madre está comenzando a sospechar que nuestro matrimonio no es convencional». «¿Le molesta eso?», preguntó Diego. «Me molesta tener que mentir constantemente. Preferiría que le dijéramos la verdad». Isabela consideró esto. «No, eso causaría más problemas. Pero Diego, ¿alguna vez se arrepiente de esta situación?». Diego se detuvo en su lectura y la miró. Estaban en la biblioteca, ella leyendo un tratado de medicina, él revisando contratos comerciales.
Era una escena doméstica que se había vuelto natural para ambos. ¿Se refiere a si me arrepiento de haberme casado con usted? Sí. No. ¿Usted se arrepiente? No, respondió Isabela, y se sorprendió de lo sincera que fue su respuesta. Pero a veces me pregunto, ¿cómo sería si... ¿Sí qué? Si fuéramos una pareja normal. Diego cerró sus documentos y le dio su atención completa. ¿Qué define una pareja normal, Isabela? Intimidad, pasión, amor. ¿Extraña esas cosas? La pregunta la tomó desprevenida. No sé si puedo extrañar algo que nunca he experimentado, pero se pregunta cómo sería. ¿No se lo pregunta usted? Diego fue honesto. Sí, especialmente últimamente. Había una nueva tensión en la habitación, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Habían estado tan enfocados en mantener los límites de su matrimonio de conveniencia que no habían considerado qué pasaría si esos límites comenzaran a sentirse artificiales. Diego, dijo Isabela suavemente, ¿alguna vez siente que somos como dos actores representando roles en una obra de teatro? Constantemente. ¿Cree que eso es sostenible a largo plazo? Diego se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. No lo sé, Isabela. Cuando hicimos este arreglo parecía simple, compañerismo respetable, libertad mutua, conveniencia social, pero no anticipamos que genuinamente llegaríamos a disfrutar la compañía del otro. Exactamente. Isabela se levantó y se acercó a él, manteniendo una distancia cuidadosa, pero queriendo estar más cerca de esa conversación íntima. ¿Qué sugiere que hagamos? No lo sé, admitió Diego. Nuestro acuerdo original especificaba que si cualquiera de nosotros encontraba el amor verdadero, liberaríamos al otro. Pero no especificamos qué pasaría si... ¿Sí qué? Si comenzáramos a desarrollar sentimientos genuinos el uno por el otro. El corazón de Isabela se aceleró. ¿Es eso lo que está pasando? Diego se giró para mirarla directamente. ¿Usted qué piensa? Era la primera vez en meses que estaban parados tan cerca el uno del otro. Isabela podía oler su colonia sutil, podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que aparecían cuando se concentraba intensamente. Creo, dijo Isabela lentamente, que nuestro arreglo se está volviendo más complicado de lo que anticipamos. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé. Se quedaron parados en silencio por un momento. La tensión sexual que habían estado evitando cuidadosamente durante meses finalmente reconocida, pero no resuelta. Isabela, dijo Diego finalmente, nuestra promesa original sigue en pie. No la tocaré sin su permiso expreso. Lo sé, pero también quiero que sepa que, si alguna vez quisiera cambiar los términos de nuestro acuerdo, estaría dispuesto a considerarlo. ¿Cambiarlos cómo? Permitir que este matrimonio se convierta en algo más real. Isabela sintió que todo su cuerpo reaccionaba a esas palabras. Durante meses había estado negando la atracción creciente que sentía hacia su esposo, diciéndose que era simplemente gratitud por su gentileza y respeto. Pero ahora, enfrentada con la posibilidad de algo más, se dio cuenta de que sus sentimientos eran mucho más profundos y complicados. Diego, susurró, ¿qué está diciendo exactamente? Estoy diciendo que me he enamorado de mi esposa y no sé qué hacer con esa información. La confesión los sorprendió a ambos con su honestidad directa. ¿Se ha enamorado de mí?, preguntó Isabela, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Completamente. Y sé que eso complica todo, Mao, porque no era parte de nuestro acuerdo original. Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no sabía si eran de alegría, confusión o miedo. Diego, yo... No tiene que decir nada ahora, interrumpió él gentilmente. Solo quería que supiera dónde estoy parado. El resto depende de usted. Esa noche, Isabela no pudo dormir. La confesión de Diego había cambiado fundamentalmente la dinámica de su relación, y ahora tenía que confrontar sus propios sentimientos que había estado suprimiendo. ¿Se había enamorado ella también de Diego? La respuesta, cuando finalmente se permitió considerarla honestamente, la aterró y la emocionó a la vez. Sí, se había enamorado de su esposo de conveniencia,
del hombre que le había ofrecido libertad y respeto cuando nadie más lo había hecho, del hombre que discutía filosofía con ella hasta altas horas de la noche y nunca la hacía sentir inferior por ser mujer. Pero ahora tenía que decidir qué hacer con esa revelación. Capítulo 4. La transformación del amor. Los días siguientes, a la confesión de Diego, fueron los más confusos y emocionalmente intensos de la vida de Isabela. El ambiente en la casa cambió sutilmente. Había una nueva conciencia entre ellos, una tensión eléctrica que hacía que cada interacción casual se sintiera cargada de significado. Diego, fiel a su palabra, no presionó a Isabela para una respuesta. Mantuvo su comportamiento respetuoso y la distancia física que habían establecido, pero ahora había una vulnerabilidad en sus ojos que no había estado allí antes. Isabela se encontró observándolo de manera diferente. La forma en que sus manos se movían cuando explicaba conceptos legales complicados, la manera en que su rostro se iluminaba cuando ella hacía una observación inteligente, el cuidado con que trataba a los empleados de la casa, todo tomaba un nuevo significado ahora que sabía que él la amaba. Una semana después de su conversación, Isabela tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Era una tarde lluviosa de octubre, y Diego estaba en la biblioteca trabajando en un caso legal particularmente complicado. Isabela había estado leyendo en su habitación, pero no podía concentrarse en las palabras. Finalmente, cerró el libro y caminó hacia la biblioteca con determinación. «Diego», dijo desde la puerta, «¿podemos hablar?» Él levantó la vista inmediatamente, dejando de lado sus documentos. «Por supuesto». Isabela entró y cerró la puerta detrás de ella, un gesto que no pasó desapercibido para Diego. Ella se acercó a su escritorio, pero se detuvo a una distancia segura. «He estado pensando en lo que me dijiste la semana pasada. Y creo que necesito ser honesta contigo y conmigo misma». Diego se levantó lentamente, como si estuviera preparándose para buenas o malas noticias. «Cuando acepté casarme contigo», continuó Isabela, «pensé que estaba eligiendo la seguridad y el respeto por encima del amor. Pensé que eso sería suficiente». «¿Y no lo es?» «No», respondió Isabela suavemente, «porque me di cuenta de que también me he enamorado de ti». El alivio que cruzó por el rostro de Diego fue tan evidente que Isabela sintió que su corazón se hinchaba de ternura. «Isabela», murmuró él, «¿estás segura?» «Estoy segura de que te amo. Estoy segura de que quiero que este matrimonio sea real en todos los sentidos. Pero», hizo una pausa, «también estoy asustada». «¿De qué?» «De cambiar algo que ha funcionado tan bien. De arriesgar la amistad y el respeto que hemos construido. De no saber cómo ser esposa en el sentido completo de la palabra». Diego caminó lentamente hacia ella, deteniéndose cuando estaba lo suficientemente cerca para tocarla, pero sin hacerlo. «Isabela, ¿puedo tocarte?», preguntó con voz ronca. Era la primera vez que le pedía permiso para contacto físico desde su boda, y la formalidad de la pregunta de alguna manera la hizo más íntima. «Sí», susurró ella. Diego levantó sus manos lentamente y ahuecó su rostro con una ternura que la hizo temblar. Sus pulgares acariciaron sus mejillas mientras la miraba como si estuviera memorizando cada detalle de su cara. «Te amo», dijo simplemente. «Te amo por tu inteligencia, tu coraje, tu pasión por la vida. Te amo por la forma en que discutes conmigo cuando crees que estoy equivocado. Te amo por ser exactamente quien eres». «Diego», murmuró Isabela, inclinándose hacia su toque, «tengo miedo de no saber cómo hacer esto». «Haremos esto juntos», respondió él, «paso a paso, a tu ritmo. No hay prisa, Isabela. Tenemos el resto de nuestras vidas». Cuando finalmente se besaron, fue con la ternura de dos personas que se habían estado negando este momento durante meses, pero también con la paciencia de dos personas que sabían que tenían tiempo para descubrir todo sobre el otro. El beso fue suave al principio, exploratorio, como si estuvieran aprendiendo un nuevo idioma, pero gradualmente se profundizó, meses de tensión reprimida y amor creciente fluyendo entre ellos. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «¿Qué hacemos ahora?»,
preguntó Isabela. Ahora, dijo Diego con una sonrisa que transformó completamente su rostro, comenzamos nuestro matrimonio real. Los meses siguientes fueron una revelación para ambos. Diego resultó ser un amante paciente y considerado, guiando a Isabela a través de las intimidades del matrimonio con una gentileza que la hacía sentir segura para explorar su propia sensualidad. Pero más que la atracción física, fue la profundización de su conexión emocional lo que realmente transformó su relación. Ya no eran compañeros de casa educados, eran verdaderamente una pareja, compartiendo no solo conversaciones intelectuales, sino también vulnerabilidades, miedos, sueños y esperanzas. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber tenido un cortejo tradicional?, le preguntó Diego una noche, mientras yacían en su cama, ahora compartida. No, respondió Isabela, acurrucándose más cerca de él. Creo que nuestro camino hacia el amor fue perfecto para nosotros. Construimos amistad y respeto primero. Eso hace que todo lo demás sea más fuerte. ¿Incluso el hecho de que huyeras de tu primera boda? Isabela se rió. Especialmente eso. Si no hubiera huido, nunca te habría conocido realmente. ¿Y si te hubiera encontrado otro hombre en esa iglesia? Pero no fue otro hombre, señaló Isabela. Fuiste tú. Y creo que eso no fue coincidencia. Diego la besó en la frente. ¿Crees en el destino? Creo en que a veces las decisiones valientes nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Su felicidad no pasó desapercibida para sus familias y amigos. Doña Carmen finalmente dejó de hacer comentarios sobre nietos cuando se dio cuenta de que su hijo y su nuera irradiaban una felicidad genuina que no tenía nada que ver con las expectativas sociales. Don Rodrigo, inicialmente escéptico sobre el matrimonio de conveniencia, admitió ante Diego que nunca había visto a su hija tan radiante y segura de sí misma. «La has hecho florecer», le dijo a Diego durante una cena familiar. «Y eso es más valioso que cualquier alianza comercial que hubiera podido arrancar». Pero fue don Esteban quien proporcionó la validación más inesperada. Un año después de la boda frustrada, se encontró con Diego en el Club Social de Puebla. «Vázquez», dijo, acercándose con una copa de brandy, «debo admitir algo». «¿Qué es eso, Esteban?» «Isabela Mendoza me habría hecho profundamente infeliz como esposa, y yo la habría hecho infeliz a ella. Hiciste un favor a todos al casarte con ella». Diego sonrió. «No fue un favor, Esteban. Fue la decisión más inteligente que he tomado en mi vida». «¿La amas realmente?» «Con cada fibra de mi ser. Se nota, y ella te ama también». Nunca había visto a una mujer mirar a su esposo de la manera en que ella te mira. Capítulo 5. El florecimiento completo. 2 años después de su matrimonio, Diego e Isabela habían encontrado un ritmo de vida que combinaba perfectamente la pasión romántica con el respeto intelectual que había sido la base de su relación. Isabela había comenzado a asistir a reuniones médicas informales organizadas por el doctor Morales, quien había notado su conocimiento autodidacta durante una visita social. Aunque no podía estudiar medicina formalmente, estaba aprendiendo lo suficiente para asistir a mujeres de escasos recursos durante partos difíciles. «¿Te molesta que pase tanto tiempo ayudando en el hospital?», le preguntó a Diego una noche después de haber pasado todo el día asistiendo en un parto complicado. «¿Por qué me molestaría?», respondió Diego, ayudándola a quitarse el vestido manchado. «Estás usando tu inteligencia para salvar vidas. Es exactamente lo que esperaría de la mujer extraordinaria con quien me casé. Algunas personas piensan que no es apropiado para una mujer de mi posición social. Algunas personas pensaron que no era apropiado que huyeras de tu boda», señaló Diego con una sonrisa. «¿Cuándo has dejado que las opiniones de otros dicten tus decisiones?». Isabela se rió y lo besó. «Tienes razón. Es solo que a veces me preocupo de que mi trabajo pueda afectar tu reputación profesional». «Mi reputación profesional se basa en mi propio trabajo, no en controlar las actividades de mi esposa. Además», añadió, atrayéndola hacia él, «tener una esposa que salva vidas solo hace que me vean como más afortunado». Su matrimonio había florecido de maneras que ninguno de los dos había anticipado. No solo habían encontrado amor y pasión, sino que habían creado una sociedad
que les permitía a ambos crecer como individuos mientras crecían como pareja. Diego había comenzado a tomar casos legales pro bono para familias pobres, inspirado por el trabajo caritativo de Isabela. Juntos habían establecido una pequeña clínica gratuita en uno de los edificios que Diego poseía en el centro de Puebla. ¿Recuerdas cuando me dijiste que si alguno de nosotros encontraba el amor verdadero, liberaríamos al otro? Le preguntó Isabela una tarde mientras trabajaban juntos, organizando suministros médicos para la clínica. Por supuesto. ¿Alguna vez imaginaste que encontraríamos el amor verdadero el uno en el otro? Diego se detuvo en su trabajo y la miró. Honestamente, no. Cuando te propuse matrimonio, estaba pensando prácticamente, pero ahora me doy cuenta de que mi corazón sabía algo que mi mente no había reconocido todavía. ¿Qué quieres decir? Que ya estaba enamorándome de ti esa primera tarde en la iglesia, cuando hablaste tan apasionadamente sobre tu derecho a elegir tu propio destino. Tu coraje y tu inteligencia me fascinaron desde el primer momento, pero me tomó meses admitir que esa fascinación era amor. Isabela dejó las vendas que había estado organizando y se acercó a él. ¿Sabes qué me enamoró de ti? ¿Qué? Que fueras el primer hombre que me trató como si mi mente fuera tan valiosa como mi cara, que me ofrecieras respeto antes de pedirme amor, que mantuvieras tus promesas incluso cuando eso significaba negarte a ti mismo lo que querías. Se besaron en medio de la clínica, rodeados de suministros médicos y la evidencia de la vida que habían construido juntos. «Isabela», murmuró Diego contra sus labios, «¿alguna vez te arrepientes de haber huido del altar?» «Nunca», respondió ella firmemente. «Huir del altar me llevó directamente a los brazos del hombre correcto. ¿Y si don Esteban hubiera sido diferente? ¿Y si hubiera sido alguien que podrías haber amado?» Isabela consideró esto seriamente. Entonces, habría tenido un matrimonio diferente, pero no habría tenido este matrimonio, este amor, esta vida que hemos creado juntos. Y no cambiaría eso por nada en el mundo. Esa noche, mientras yacían en la cama hablando sobre sus planes para expandir la clínica, Isabela hizo una observación que resumía perfectamente su viaje juntos. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo. «¿Qué? Que huí del matrimonio porque quería elegir mi propio destino, pero al final encontré que mi destino había estado esperándome todo el tiempo en la forma menos esperada». ¿Crees que habríamos encontrado nuestro camino el uno hacia el otro de cualquier manera? No lo sé, admitió Isabela, pero me gusta pensar que el amor verdadero siempre encuentra una manera. Diego la atrajo más cerca. Pero en ese caso, estoy agradecido de que tu amor haya sido lo suficientemente fuerte como para llevarte a saltar por esa ventana. Y estoy agradecida de que tu amor haya sido lo suficientemente paciente como para esperarme mientras descubría el mío. Epílogo. 10 años después de la boda frustrada que había escandalizado a Puebla, Diego e Isabela Vázquez eran conocidos en toda la región no solo por su obviamente feliz matrimonio, sino por su trabajo conjunto en medicina y justicia social. Isabela había logrado estudiar medicina informalmente bajo la tutela de varios doctores progresistas, y aunque nunca pudo obtener un título oficial, era reconocida como una de las parteras y curanderas más hábiles de la región. Su clínica gratuita había crecido hasta convertirse en un pequeño hospital que servía a los pobres de Puebla. Diego había usado su éxito legal para reformar leyes relacionadas con los derechos de las mujeres y había establecido un fondo legal para ayudar a mujeres en situaciones matrimoniales abusivas. Tenían 3 hijos, 2 niñas y un niño, todos criados con la creencia de que la inteligencia y el carácter eran más importantes que las convenciones sociales. «Mamá», le preguntó su hija mayor, Sofía, de 8 años, «¿es verdad que huiste de tu primera boda?» Isabela, ahora de 28 años, pero con la sabiduría de alguien que había vivido completamente, sonrió a su hija. «Sí, mi amor. Huí porque sabía que merecía más que un matrimonio sin amor. ¿Y encontraste el amor con papá?» «Encontré algo mejor que eso», respondió Isabela, mirando a Diego, quien estaba leyendo en el otro lado de la habitación. «Encontré a mi compañero de alma». Diego levantó la vista de su libro y le sonrió. «Y después de todos estos años,
Esa sonrisa todavía hacía que el corazón de Isabela se acelerara. ¿Qué es un compañero de alma?, preguntó Sofía. Es alguien que ama no solo tu belleza, sino tu mente, no solo tu sonrisa, sino tu coraje, no solo lo que eres ahora, sino la persona en la que puedes convertirte, explicó Isabela. ¿Cómo sabes cuándo lo encuentras? Isabela consideró la pregunta seriamente. Sabes que has encontrado a tu compañero de alma cuando ser tú misma completamente se siente seguro, cuando tus sueños se vuelven más grandes porque tienes a alguien que cree en ellos, y cuando el amor que sientes crece más fuerte cada día en lugar de desvanecerse. Esa noche, después de acostar a los niños, Diego e Isabela se sentaron en su jardín bajo las estrellas, una tradición que habían mantenido desde los primeros días de su matrimonio. ¿Alguna vez te preguntaste cómo habría sido nuestra vida si nunca hubieras huido del altar?, preguntó Diego. A veces, admitió Isabela, pero luego me doy cuenta de que esa pregunta no importa. Lo que importa es la vida que elegimos crear juntos. ¿Y estás feliz con esa elección? Isabela se acurrucó contra él, sintiendo la solidez de su cuerpo, respirando el aroma familiar de su piel. Diego, me casé contigo por conveniencia, pero me enamoré de ti por elección. Cada día desde entonces he elegido amarte más. Esa no es solo felicidad, es plenitud completa. Te amo, Isabela Vázquez, y yo te amo a ti, Diego, para siempre. Bajo las estrellas de Puebla, la mujer que había huido del altar para evitar un matrimonio sin amor, se durmió en los brazos del hombre que le había enseñado que el amor verdadero no era algo que simplemente sucedía, sino algo que se construía día a día a través de respeto, paciencia y la decisión consciente de ver lo mejor en la otra persona. Su historia se convirtió en leyenda local, contada a generaciones de jóvenes como prueba de que a veces las decisiones más valientes llevan a los destinos más hermosos, y que el amor verdadero vale la pena esperar, buscar, y cuando se encuentra, proteger con todo lo que tenemos. Fin.